En el 13 Noche las mujeres se toman la mesa de análisis. Saludamos a Magdalena Vergara de Idea País. ¿Cómo estás, Magdalena? Hola Álvaro, buenas noches. Gracias por acompañarnos. María Isabel Díaz, Instituto Igualdad. Gracias por acompañarnos también. Muchas gracias, Álvaro. Desde la semana pasada ya con nosotros. Vamos a hablar de un tema en que ambas son expertas. Tema de educación con el paro de profesores que marca un hito, me parece. María Isabel, quiero partir contigo en eso. Donde se genera ya un quiebre con el gobierno, que hasta ahora había sido, de alguna manera, un aliado del ministro Ávila, que ya tiene los suficientes problemas, que ya incluso lo tuvo enfrentando una acusación constitucional. ¿Qué marca este hito a tu juicio? Bueno, este es un hito bien especial, porque es la primera manifestación que no pasaba hace muchos años y son demandas que a mi juicio son bastante legítimas, yo diría incuestionables en algunos puntos, pero que yo discrepo en la forma de la manifestación porque no estoy de acuerdo con que haya paros. No puede haber paros en un sistema educativo que hoy día está colapsado, que está estresado, que tiene una deuda educativa enorme y que hoy día hay grandes preocupaciones respecto a las brechas de aprendizaje. ¿Cuáles son los puntos que justifican el paro a tu juicio? Son son 8 puntos, pero se agrupan, yo diría, como en 3 secciones. Uno, financiamiento, que hay una deuda pendiente de los bonos, hay una serie de situaciones que están pendientes y que son ya conquistadas, ¿no? El otro tiene que ver con lo que es la educación pública, el traspaso hacia los servicios locales, y el tercero tiene que ver con las condiciones laborales. Y tiene que ver con temas de violencia escolar, que haya un plan fortalecido, situaciones también de la jornada escolar completa, de la salud mental. Es decir, son todos petitorios bastante legítimos y yo diría justos y que hay que tener un tipo de respuesta. Y la agenda yo creo que camina a otro ritmo de lo que se supone que ellos están demandando, ¿no? Magdalena, ¿se justifica o no el paro? Yo creo que en ningún caso se justifica y en eso soy un poco más severa que la María Isabel. Varias cosas. En primer lugar, yo creo que el Colegio de Profesores fueron los grandes opositores a la apertura de las escuelas, que fue la gran causal de la crisis que estamos viviendo hoy en día, y no han hecho ningún tipo de mea culpa respecto de su actitud y hoy día siguen realizando paro. Sobre todo sobre la deserción, ¿no? Efectivamente, por la deserción, por el ausentismo grave que estamos viviendo. Entonces son todas condiciones en las que para cada niño cada día cuenta en la sala de clase y eso lamentablemente el Colegio de Profesores no se está haciendo cargo. Y lo otro respecto de las demandas legítimas que dice María Isabel, a mí me parece que en primer lugar creo yo que en democracia no debiéramos tener este tipo de acciones cuando se están dialogando, especialmente muchas de las demandas las que decía Isabel respecto de la evaluación docente que tiene que ver con el agobio y profesores, el tema del traspaso a los servicios locales, hoy día se están discutiendo en el Congreso. Entonces no pareciera ser que el Colegio de Profesores busque condicionar el debate a través de sus propios intereses. Y otra cuestión que a mí me parece que ya casi cae en lo irónico, ¿no es cierto?, que ellos exigen que se acabe la violencia en los colegios, pero lo hacen a través de un paro que claramente violenta el derecho a educación de todos los niños y me parece que en ese sentido, lamentablemente, el Colegio de Profesores una vez más muestra que no está a la altura de la situación que nosotros estamos viviendo. Lo complejo, María Isabel, es que es un paro, ellos dijeron, en espiral, es decir, 24 horas, después 48, después una cosa indefinida. Y ahí, claro, el tema de la deserción, por ejemplo, choca, que es un objetivo, digamos, que el ministro de Educación tiene como prioritario, uno imaginaría. ¿Y cómo lo va a hacer, digamos, con un paro indefinido? Bueno, es una situación compleja. Afortunadamente, escuché que hay buenas noticias porque mañana ya se va a efectuar una reunión para retomar la agenda y esperamos que haya respuesta más con mayor satisfacción, porque finalmente yo creo que Magdalena de eso tiene razón. Es decir, hay una agenda que se han ido cumpliendo los puntos, pero no con la celeridad que se solicita. Es decir, tenemos bonos y una deuda del 2018. Entonces tenemos que buscar todos los ajustes como para poder llegar a tiempo con ellos. Y yo creo que está toda esa disposición de poder marcar esa agenda para poder tener una respuesta. Ahora, pero es una situación compleja también, y yo diría, son dirigentes que también están probando fuerza política, va a haber luego una elección, y yo diría que el corazón está medio dividido también en eso. Entonces, tampoco es fácil la situación en que ellos están, ¿no? Sí. Pero respecto a los temas de financiamiento, porque hay dos grandes causas, ¿no es cierto? Uno es la deuda de profesores y el otro es el bono para los profesores diferenciales. Y respecto al bono de profesores diferenciales, fue la gran paro que tuvieron en el 2019, estuvieron más de 51 días con paro, luego vino el estallido, o sea, fue realmente dramático para el sistema educativo, pero más en esos casos ha sido la Contraloría la que ha dicho que no corresponde el pago porque no cumple las exigencias que establece la ley para ello, y hubo un acuerdo incluso con el propio Colegio de Profesores donde establecieron las condiciones. Y por otro lado, respecto a la deuda de profesores, a mí me parece que acá el Ministerio también tiene en parte responsabilidad porque ha generado falsas expectativas respecto del pago de la deuda que en algunos casos
puede llegar a ser más de 8.000 millones de dólares. La deuda histórica, la ¿no? deuda histórica de profesores. Entonces, claramente no hay una posibilidad de pago en estos momentos y tanto el ministerio, en las prioridades de la agenda, como el presidente, por ejemplo, en su cuenta pública, han constantemente dicho que van a hacer este pago efectivo. Entonces, también han alimentado la situación. Hay que hacer conversaciones más sinceras, más francas, poner todo lo que está puesto, o sea, toda la cartilla completa. Pero tengo una observación, porque los bonos más bien son los bonos de salida que ellos están reclamando. Y son bonos que se les adeudan, no los otros bonos que son por mención, que es otra... Sí. Y la deuda histórica, ya que la lo deuda mencionas, porque histórica eso, recuerdo, es emblemática. Fines del gobierno de Michelle Bachelet, sí. que fue muy controvertido en su minuto, el ministro de Hacienda, si mal no recuerdo, Andrés Velasco, dice, esto no se puede pagar, digamos, es impagable, y eso generó un divorcio tremendo. Algunos dicen que incluso le costó digamos, que saliera Piñera de nuevo. Digamos. No, claro, ha generado mucha fricción, mucha tensión, porque el volumen del dinero es enorme y es impagable, y eso yo creo que hay que sincerarlo, pero sin embargo había salidas, había conversaciones para tener un tipo de respuesta, porque eso fue una promesa del programa de gobierno. Entonces es evidente que los profesores están reclamando un tipo de justicia frente a eso, pero que es por sobre todo lo que tenemos en las restricciones fiscales de hoy día, donde hay otro tipo de prioridades, donde hay que tratar de equilibrar. O sea, el ministro de Hacienda está diciendo, tratemos de ordenar esto que está acá, ¿no? Y con la presión del porque del estos CAE. son múltiples factores. Entonces, claro, más otro compromiso. Nos quedan un par de minutos para hablar del ministro. El ministro que sobrevivió a la acusación constitucional. Él dijo que era una suerte de nuevo comienzo, pero le cae esto inmediatamente después. No pasa una semana y ya se encuentra con este paro. ¿Cómo queda el ministro? A ver, el ministro, yo creo que a diferencia muchas veces que ocurren estas interpelaciones o acusaciones constitucionales, creo yo que no salió fortalecido de la acusación, en parte porque efectivamente hay deficiencias graves en cuanto a la gestión que ha tenido el Mineduc durante estos años, o este año y algo que ya llevan de gobierno, y en específico también respecto a la agenda de reactivación educativa. Es claro que el ministerio ha estado con una agenda que no han tenido como prioridad la reactivación, que hay otras cuestiones que están pulsionando, sobre todo que tiene que ver, por ejemplo, con la agenda respecto de la educación sexual, también que ha generado bastante inquietud, con razón, dentro de el grupo de apoderados, de padres en definitiva, y porque tampoco ha habido claridad de cómo ha ido avanzando la agenda de reactivación educativa. En realidad no sabemos hasta qué punto, cómo se está implementando, qué tan fructuoso ha sido, por ejemplo, los equipos en terrenos para buscar a los niños para prevenir la deserción, o recuperar a los niños que están en sus casas y no están yendo a clases, cómo está haciendo las tutorías, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de programas que se están llevando adelante, hoy día no tenemos mayor información tampoco de cómo se están realizando. Entonces yo creo que todavía falta que el ministro efectivamente ponga una agenda prioritaria en esta materia y empiece a hacer las gestiones que se deben. María Isabel, ¿cómo queda el ministro? Bueno, después de una acusación y todo el anticipo de una acusación genera un impacto en un ministerio, lo paralizan porque tienen que estar preparándose para poder responder a las diferentes inquietudes que van surgiendo. Efectivamente es un ministerio complejo, que tiene muchísimas variables, muchísimos niveles, muchísimas demandas, y donde hay una situación distinta hoy día, que nos encontramos con una situación de las brechas de aprendizaje donde van a marcar a generaciones completas. Entonces hay que cambiar, hacer un giro. Se han ido marcando las prioridades, pero retomar ese ritmo y tener una respuesta pronta es difícil. Esto no va a ser inmediato. Todos los procesos educativos, de intervenciones educativas, de reactivaciones educativas son a largo plazo, pero evidentemente hay que ir marcando las prioridades. Yo diría que el Ministerio tiene dos desafíos, una agenda larga y la otra que es más corta. Entonces tiene que ir pisando, y un segundo semestre que se ve más agitado. Entonces tiene que estar respondiendo también a la contingencia, y ese yo diría que... Y con un ministro que no inevitablemente y en su subconsciente va a estar un poco pisando huevos a propósito de esta situación. Magdalena Vergara, María Isabel Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los miércoles. Gracias. Muchas gracias. Vamos a revisar